Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Estamos aquí en el canal Desde los Castros al Mundo y nada, desde la Iglesia de los Castros en La Coruña, y dedicamos este programa para la gloria, honra de Dios primeramente y para bendición de todo el que escuche este canal, el pueblo de Dios, los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios también. Queremos alcanzar a todas las almas. En esta noche vamos a tocar un tema, y es que vamos a hablar sobre la redención. Vamos a exponer un poquito cada uno, vamos a hablar los que estamos aquí, y habrá un pequeño coloquio entre nosotros, hablando sobre el tema la redención. Y antes de ir más adelante, pues vamos a hacer una pequeña oración presentando todo y poniendo todo en las manos de Dios. Querido Señor, estás aquí. Sentimos tu gracia y tu presencia. Te rogamos de todo corazón que tú nos visites en esta noche y que todo lo que en esta hora se haga aquí sea dirigido por ti. Esta reunión es para ti, Señor. Todo lo que estamos haciendo es para ti, para tu gloria y para provecho y bendición de todo aquel que nos escucha. Que por medio de tu palabra sean alcanzadas las vidas, renovadas, fortalecidas, animadas. Todo lo que se opone, quítalo, toma la autoridad completa y absoluta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, si puedes, Joel, sentarte aquí con nosotros. El tema que vamos a hablar va a ser sobre la redención, hemos dicho. Hablaremos algo, entraremos en un pequeño coloquio, no vamos a abarcar mucho tiempo, pero sí vamos a ser concisos en esta hora. Yo quisiera, Joel, que comenzaras tú hablando un poquito sobre la redención. Bueno, pues Dios les bendiga a todos en esta noche. Agradecidos al Señor de poder estar aquí, como decía el hermano Rafi, sobre este coloquio para charlar sobre lo que es la redención. Y como decía el hermano, pues bueno, abarcar cada uno un poquito sobre lo que significa la redención. Bueno, yo sé que mucha gente de la que nos está viendo, la mayoría es gente cristiana, gente que tiene conocimiento, pero bueno, para recordar, y sobre todo los que no conocen al Señor, que es a la gente que queremos alcanzar, primero, para entender lo que es la redención, tenemos que saber el significado de la palabra redención. Y la palabra redención tiene varios significados, como puede ser liberación, puede ser algo que estaba embargado y que se vuelve a recuperar, o algo que era de otra persona, de otro dueño, y se paga un precio por él. Y es de lo que vamos a hablar de esta noche. Y una vez que también se habla de la redención, podemos hablar del precio, porque redención y precio yo diría que son sinónimos. Y la Biblia nos dice que todos tenemos valor. Y lo vemos porque Jesucristo tuvo que venir a redimirnos. Tal es que dice la Biblia que nosotros, nuestras almas, no han sido compradas con plata ni oro, ni con cosas que para nosotros son muy valoradas. La Biblia dice que hemos sido comprados con una sangre, pero no una sangre cualquiera, una sangre que es diferente a todas las demás, una sangre que es santa, una sangre que es pura, una sangre que es inocente, una sangre que no ha conocido pecado. Por eso dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte y que solamente hay remisión o redención, es decir, el pago es la sangre. Pero dice la Biblia que era una sangre justa y santa. Y si vamos al libro de Hebreos, capítulo 9 y verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí la Biblia nos dice que tenemos eterna redención. Cuando dice eterna redención, dice que no tiene ni principio ni fin. Porque cuando habla de los machos cabríos y los becerros, la Biblia nos enseña que los machos cabríos y los becerros por un tiempo tapaban los pecados o los cubrían. Pero cuando pasaba un año tenía que volver el sumo sacerdote a ofrecer un sacrificio para que redimiera, pero no era completo ese sacrificio. El precio de esa sangre no era lo suficiente alta, hasta que vino Jesús y pagó un valor muy alto, que fue su propia sangre. Y ahora dice la Biblia que tú y yo, que me estás escuchando, que tenemos eterna redención. Ahora tú eres libre del pecado, tú que me estás escuchando. Y si no tienes a Jesús, puedes ser libre del pecado. Dice la Biblia que tenemos dos amos. Para que me entiendas, puede ser el bien o puede ser el mal. O hablando más francamente, puede ser Dios, puede ser el diablo. Pero hoy el Señor te da la oportunidad de que aceptes su redención, de que aceptes el pago de su sangre, que es una sangre, como hemos hablado, limpia y pura. Y no importa el pecado que hayas podido cometer. Porque, bien lo sabrán mis hermanos y ahora hablaremos, la Biblia dice que Él es la propiciación de todos nuestros pecados y de los de todo el mundo. No solo de algunos cualquiera, de algunos favoritos, sino de todo el mundo. Yo creo que puedo aportar hasta aquí, hasta este momento. Ahora dejo que mis hermanos sigan aportando. David. Bueno, buenas noches. Me llamo David, soy de la Iglesia de los Castros y colaboro con este canal. Sí quisiera decir que empezar desde el principio. ¿Qué es la redención? Muchas veces hemos hablado de la palabra redención y estamos hablando de ella. ¿Y qué es? Como bien ha dicho mi hermano, para las personas que no saben o no conocen ni estos conceptos, les resultan extraños, la palabra redención es: un dueño tenía una cosa, esa cosa la ha perdido por algún motivo y la vuelve a recuperar. Eso es redención. Recuperar algo que había perdido el dueño que ya tenía, la había perdido por la conducta, por un embargo, por lo que fuera. Y la redención es volver a tener lo que ya poseía. Y esto es lo que hizo nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Se entregó por nosotros y nos redimió. Nos redimió la culpa que había contra nosotros. Había una justicia de Dios que era contra nosotros. Y no teníamos derecho, ni tenemos ningún derecho a adquirir lo que Dios nos ha dado. Entonces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue redimirnos. Y nos dio una redención, como dice mi hermano, redención eterna. Es decir, una redención que no tiene final ni principio. Y abro el debate hablando de este tema y no sé si el hermano quiere decir alguna cosa. No voy a ampliar más el tema desde el principio, si no quiere el hermano seguir hablando. Vamos a ver, tengo el micro yo aquí. Perdón. Vamos a ver, lo han dicho bien los hermanos, el tema de la redención, la palabra redención, significa liberación, significa que alguien ha pagado el precio por nosotros. La palabra redención, pongo un ejemplo y se va a entender muy fácil. Hace siglos existía la esclavitud y se compraba y se vendían esclavos, a tal punto que había mercado de esclavos. Iban y compraban en una subasta, ponían en venta a esclavos y los vendían. Y quedaban como esclavos bajo un dueño. Pero había veces que había gente que tenía dinero, se habían hecho amigo del esclavo y pagaban ese precio. Y al pagar ese precio, pagaban un precio por el esclavo, lo redimían, lo liberaban y hacían un documento. Ese documento era algo donde el esclavo pasaba a ser un hombre libre, porque alguien
lo había redimido, lo había rescatado, lo había liberado, había pagado por él un precio. Y ese hombre, a partir de ese momento, era un hombre libre, con un documento donde decía: soy libre. Esto es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Pero Él nos ha redimido, ha pagado el precio y nosotros somos libres. Nos ha redimido de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Hay un texto en Efesios, en el capítulo 1, verso 7, atención lo que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Cuál era el precio? La sangre. La sangre de Jesús fue el precio que se pagó para librarnos del pecado. Se entiende que no es en sí la sangre. No podemos volvernos místicos ahora y agarrarnos, es que era la sangre. No era la sangre. Lo que quería decir es que la vida de un hombre está en la sangre. Si nosotros nos desangramos, nos morimos. Entonces, Él dio todo lo que Él era por nosotros. Puso toda su vida, puso todo su énfasis para salvarnos. Entonces, por medio de su sangre, Él pagó ese precio y nosotros hemos sido libres. Como dice la Biblia: y conoceréis la verdad, que es Cristo, y la verdad os hará libres. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho redimidos, nos ha redimido por medio de su sangre y por la fe en Cristo. Yo quisiera que está nuestro hermano José ahí controlando, que expusiera también algo. Vente para aquí, te dejo espacio. Bueno, pues nada. Buenas noches a todos. Soy el hermano José. Yo más bien, en vez de hablar canto, la mayoría de veces me veis ahí en el TikTok, pero bueno, siempre es bueno compartir. Creo que lo que hizo Cristo, la obra redentora de Cristo, es la mayor obra que se ha hecho y que se hará en la historia, y es la mayor obra de adoración que hay, la redención que Él hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor que Él nos justificó y que por eso podemos estar delante de su presencia. Esa redención es un pago que nosotros no podíamos asumir. Nosotros no podíamos asumir ese pago, no podíamos de ninguna manera pagar la deuda que nosotros teníamos, pero Cristo lo que hizo fue redimirnos y de esa manera pues hacer el pago suficiente con su sangre, como bien ha dicho mi hermano, para podernos salvar y para podernos redimir. Su sangre fue el precio de lo que realmente le costó para poder redimirnos y poder salvarnos y justificarnos de alguna manera. Y realmente nosotros, como decía, no teníamos opción de poder salvar nosotros mismos ni por obras, sino que ha sido su sangre lo que nos ha redimido y lo que nos ha dado la libertad que hoy alabarle, glorificarle y exaltar su nombre. Y más, es lo que dice. Muy bien. Vamos a ver, hemos expuesto un poquito cada uno. Es un tema muy amplio, es un tema doctrinal, que nos llevaría mucho tiempo exponerlo bien y dar muchos versículos bíblicos. Hemos dado lo más importante, digamos, ¿no? Unas pinceladas sobre el tema porque no vamos a estar mucho tiempo. Yo quisiera entrar un poquito en coloquio entre los que estamos aquí. El hermano José acaba de decir una cosa muy importante, pero yo quiero recalcar eso que ha dicho. Quiero preguntarle al hermano David. Quiero que hemos dicho que él ha pagado el precio por medio de su sangre. David, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, ¿hubiéramos sido salvos siendo buenas personas, haciendo las cositas bien? ¿Se podría ser salvo? No, porque la Biblia determina que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Un día, en el principio de la creación, el hombre pecó, falló.
La mujer entró en desobediencia, contaminó al hombre, y desde ese momento no tenemos acceso, porque la justicia de Dios estaba en contra de nosotros. Nosotros solo no merecíamos salvación. Estábamos condenados, merecíamos condenación. Pero hubo algo o alguien, o Dios, que sintió algo por nosotros. Y solo Él podía hacerlo. Entonces, hay un texto que es el que nos abre la luz hacia todo esto. Y es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El propósito de la redención, el porqué, fue el amor. El amor que Dios tiene a esta humanidad. Pero claro, Dios no podía saltarse su justicia, porque su justicia estaba clamando, condénalo. Su amor le decía, no quiero, que Dios es bueno, y decía, no quiero hacerlo, pero no podía satisfacerlo. Entonces lo que Dios tuvo que hacer es hacer un plan, ese plan de redención, y entregarse a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, y redimidos en Él. Entonces su justicia fue satisfecha. Amén. Ya su justicia no podía decirle nada, porque no es que no hubiera precio, sino que Él pagó el precio. Él pagó el precio. Sí, Señor. Y nos justificó delante del Padre. Qué bien. No es gratis, no fue gratis, ha costado un alto precio. Y Dios no es un Dios que haga las cosas por hacer, Dios es un Dios perfecto. Entonces satisfizo su justicia a través del amor que nos tuvo. Y Él nos dio la vida y vida en abundancia, porque Él quería tenernos con Él para siempre. Y esto es lo que... José, te hago una pregunta. Tú sabes que la sangre, hemos leído en Efesios en el capítulo 1 y verso 7, que a través de la sangre de Cristo, y el David ha dicho algo muy importante, aunque es a través de la sangre de Cristo, pero esa sangre no hubiera sido derramada si no hubiera sido por lo que acaba de decir, por el amor. Es como por un hijo yo daría ahora mismo mi sangre, o por alguien muy querido, muy amado, ¿no? ¿Quién no? Por salvar la vida a un ser querido mío, pues das tu sangre, tu vida. Bueno, fue el amor a través de su sangre, ¿vale? Tú sabes que la sangre humana tiene fecha de caducidad, José. Si ahora mismo nos sacamos sangre y la ponen ahí, tienen una fecha de caducidad. La sangre caduca, la sangre humana. Pero la sangre de Cristo también caduca, tiene un límite, tiene un tiempo. Cuando pasa un tiempo ya esa sangre ya no limpia, ya no perdona. ¿Cómo es eso? La sangre de Cristo es una sangre que sigue vigente desde el momento en el que Él murió en la cruz del Calvario. Sigue vigente esa sangre para poder limpiarnos y no tiene fecha de caducidad. Y tampoco tiene un grado de pecado que no pueda perdonar. La sangre de Cristo puede perdonar cualquier pecado. Y lo que decía la palabra en la antigüedad es que tenían que sacrificar y un animal cubría el pecado, y lo que hacía era cubrirlo durante ese año y nada más. Pero la sangre de Cristo ya nos ha hecho aceptos para poder entrar delante de su presencia, se rompió y se rasgó el velo que nos separaba para poder entrar al lugar santísimo, y hoy en día tenemos libre acceso por esa sangre redentora de Cristo. Y esa sangre va más allá de lo que tiene que ver con cualquier sangre humana. Es una sangre divina que realmente nos ha cubierto y nos ha perdonado y ha hecho que nosotros podamos tener redención, que es lo que estamos hablando en esta noche. O sea que la sangre de Cristo no caduca, está vigente. Es una sangre que todavía está ahí perdonando. El Evangelio no pasa de moda. Los coches, me viene así a la mente ahora mismo, van caducando. Tú compras un coche nuevo y pasados los años se van envejeciendo y caducan y van saliendo mejores coches. Yo recuerdo hace muchos años, que ya tengo cierta edad, pues que había coches
el SEAT 600, el SEAT 850, el SEAT 1500, el Renault 8, coches muy antiguos que en su día sirvieron y valieron y nos llevaban por todos los lados. Pero hoy esos ya son reliquias. Si queda alguno para ahí, es alguno que lo tiene como reliquia. Va caducando, todo caduca, las modas, todo. Pero la sangre de Cristo no caduca, no envejece, no pasa de moda. Siempre está ahí. Siempre está clamando. Siempre te está diciendo que te perdona cuando hay un corazón arrepentido. No hay caducidad. Has dicho algo muy importante, José, algo que me ha llegado al alma. Y es que la sangre de Cristo, que es el precio que Él ha pagado por nosotros, el pecado es pecado, hermanos. Ante los ojos de los hombres hay pecados más grandes, más pequeños, pero el pecado es pecado. Al pecado se le llama pecado en la Biblia. Pero sea pecado grande o sea pecado pequeño, la sangre de Cristo le perdona. No hay un baremo, ¿no? Él perdona. Porque humanamente decimos, hablo en términos humanos, eso no tiene perdón de Dios. Muchas veces usamos esa expresión, ¿no? Cuando alguien ha hecho una cosa muy grave. Pero yo digo, habla algo sobre este tema, David. ¿Cómo es eso? Que Dios perdona ese pecado aunque sea grande. Porque yo sé que hay gente que a lo mejor nos estás escuchando y dices, es que he hecho tanto, mi vida ha sido tan desordenada, Dios me puede perdonar. David, habla para esa gente que piensa de esta manera. Es decir, es que Dios no hace medición. Y para Él no hay pecado grande ni pequeño. El pecado es pecado. Y Él tiene perdón y amor, todo amor, para amarte cualquier cosa que hayas hecho. Dice en la Biblia que aunque tu pecado sea como rojo como la grana, vendrá a ser como blanca nieve. Y aunque sea negro, Dios lo purifica y lo vuelve blanco. Estoy parafraseando el versículo, perdonad. Quiero decir que no existe, lo que quiere decir el profeta es que no existe un pecado que Dios no pueda perdonar, porque su sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados, sin tener ninguna medida, porque Dios te ama a ti por encima de todo. No importa lo que hayas hecho, no importa cualquier cosa que hayas hecho. Si tú te arrepientes de todo corazón, Dios te perdona. No necesita ninguna cosa aparte que su amor. No hay nada más grande que el amor de Dios. Y el amor de Dios lo cubre todo. No hay nada que supere su amor por ti. Nada, ningún acto, ninguna obra que pueda realizar puede eclipsar el amor de Dios. Y el sacrificio de Cristo, ya dije antes, es perfecto. No existe nada tan perfecto como la obra redentora de nuestro Señor. Y decir, hermano Rafi, que nos amplíes el tema de la Bueno, vamos a ver. Según estaba hablando el hermano David, me venía a la mente, me llegaba al corazón, ¿no? Y a la mente. Me venía, es como que lo estuviera viendo, lo estaba viviendo, José. Yo soy así, cuando estudio la palabra me meto ahí. Y estaba viendo Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Estaba desangrado, se estaba desangrando, le habían dado una paliza, estaba clavado con clavos y estaba con sangre, estaba sangrando. Pero en ese momento que está sangrando, que está en la cruz del Calvario, daros cuenta, estaba allí un ladrón a la derecha siendo crucificado y estaba el otro también. Hubo uno que le dice, ¿no eres el Hijo de Dios? Pues hombre, sálvate a ti mismo, que te estás muriendo, y sálvanos a nosotros mismos. Pero el otro, el buen ladrón, dice, pero hombre, ¿no temes a Dios, estando en la misma, que nos vamos a morir,
que no sabemos dónde vamos a ir, que mira nuestra situación, no temes a Dios y te metes con este justo, ¿no ves que es justo? Y el Señor le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora le contesta el Señor y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, fijaros qué situación. En ese momento la sangre de Cristo estaba saliendo, estaba goteando en ese momento, ¿no? Y en ese instante estaba perdonando en la cruz. Todavía no había muerto y la sangre ya estaba limpiando. ¿Os dais cuenta? Estaba en la cruz y estaba goteando la sangre y ya estaba perdonando y le estaba diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya le estaba alcanzando estando todavía en la cruz. Era vigente en ese momento la sangre. Pero han pasado tantos años y sigue vigente, sigue goteando esa sangre, sigue viva esa sangre. Háblanos algo más, Joel. Respecto a lo que estaba contando de la historia del malhechor, yo creo que José y David se acordarán de una frase que hizo su hermana, si no recuerdo mal, decía, ¿quién le diría al malhechor que era un buen día para ser crucificado? Y vemos hasta dónde llega los planes de Dios. Dice la Biblia, como están más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí vemos el plan de Dios, que no fue casualidad que ese mismo día tuvieran que crucificar a este hombre, tanto a uno como al otro, pero escogió la buena parte. Escogió la buena parte de decir que este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y ya vemos lo que le dijo Jesús, de cierto, estarás conmigo ahí en el paraíso. Y es eso. Y de hecho, por lo que registra la historia, en ese momento, mientras Jesús estaba muriendo, fue el primero que aceptó el sacrificio de Cristo en ese momento. Y podemos ver cómo en la mente de Dios, que a veces no entendemos el plan de Dios en nuestras vidas, podemos decir, Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué me pasa este problema? Y en el momento que menos lo esperamos, vemos la mano de Dios. Y lo podemos ver aquí, no hay mejor historia que esta, que en un momento que daba todo por perdido. Que yo creo que si no llega a ver a Jesús en ese momento, ese hombre pues no iría al cielo. Y vemos ahí cómo el plan de Dios, cómo tiene todo pensado y cómo se cumple la palabra que le dijo Dios a Jeremías, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Y cambió el Señor un fin malo en un fin bueno. Como muchas veces ha estado cantando el hermano José al lado, que durante la noche durará el llanto, pero a la mañana viene la alegría. Mira, dice la Biblia que ese día se cubrieron tinieblas la tierra, que en un día, hombre, estaba muriendo el Hijo de Dios. Pero ¿cómo pudo cambiar cuando Jesús estaba allí muriendo y vieron esos dos hombres? Como he dicho antes, uno no escogió la parte buena, pero este sí. Y hasta dónde llega la mente de Dios. Con esto os quiero decir, a todos los que nos estamos escuchando, podemos tener días no muy buenos, pero no te preocupes, que Dios tiene el plan perfecto y en el momento que menos lo esperes, vas a ver a Dios. No quiero estar mucho tiempo más, porque no quiero alargar el vídeo. Y hablando de la sangre, que por medio de la sangre hemos sido redimidos, hemos sido comprados. La sangre nos perdona. La sangre, por medio de su sangre, de su sacrificio, tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el Antiguo Testamento, hermanos, que lo decía el David antes, o el David o el José, ahora lo decía antes, que sacrificaban animales en el Antiguo Testamento. Pero dice la Biblia, fijaros lo que dice, que los animales cuando eran sacrificados, lo que hacía era cubrir el pecado, cubrir, quédate con esta palabra, cubrían el pecado. Pero cuando muere Cristo, ¿qué dice la Biblia, David? El pecado fue quitado.
Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Os dais cuenta? O sea, el sacrificio de los animales cubría el pecado, pero el sacrificio de Cristo perdonó los pecados, limpió los pecados, perdonó los pecados. Es un sacrificio y una obra y un plan de salvación completo. ¿Tenemos algo que añadir a esa obra que hizo el Señor? David, ¿tenemos algo que añadir? Porque a veces creemos que es la obra nuestra, por ser buena persona, por hacer algo bueno nosotros. No es así. Es por medio de la sangre de Cristo y su mérito. Amén. Bueno, pues que Dios os bendiga mucho a vosotros, que Dios bendiga mucho a toda la audiencia que nos estáis escuchando, y ya que estamos, vamos a dejar que el hermano José, que está ahí detrás, pues le vamos a dejar, que tiene un don dado por Dios con la alabanza, le vamos a dejar que cante un par de cánticos, por lo menos, y luego ya nos despedimos y hasta el próximo programa. Venga, José, adelante. Ay, Padre, en tu presencia que para mí solo postrarme ante tu santidad, que me hace entender cuál es mi realidad. Vengo tan como soy, sin reservas, mi Señor, Padre, soy estoy. ¿A dónde estoy? Si solo está el deseo toda mi vida, Señor, para ser último mucho que amo. Es lo que puedo ofrecer. Contigo Siempre a tus pies y ofrecer Señor,
Mi corazón es una adoración. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Oh, mi ser. Ah, mi ser. Yo quiero llegar santo lugar. Mi adoración. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como Cristo, yo te amo. Bueno, hermanos, que Dios os bendiga mucho. Gracias a Dios en primer lugar y a todos vosotros que habéis estado ahí escuchándonos y participando desde vuestras casas o de donde estáis en este culto o esta reunión que acabamos de celebrar. Deciros que estamos contentos y que la palabra y todo lo que aquí ha acontecido haya llegado a cada casa, a cada hogar, a cada familia, a cada corazón. Que Dios os bendiga a todos. Y nada, hasta el próximo programa desde Los Castros para el mundo en La Coruña, Iglesia de los Castros. Un abrazo. Bendiciones para todos. Bueno, dar gracias a todos y nada, decir, como siempre digo en los directos y en los vídeos, que sigáis suscribiendo a nuestro canal de TikTok y a nuestro canal de YouTube con la única intención de llegar a las almas, que es compartir para que la gente sea edificada y sea bendecida y que Dios os bendiga. Bueno.